El despertar de los Balcanes. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo en este reporte especial de martes 21 de abril de 2026. Hoy no empezamos mirando al este ni al oeste, sino al corazón de los Balcanes. Mientras gran parte de la prensa internacional sigue distraída, en Bulgaria se ha producido un movimiento tectónico que define el geopolítico de la Unión Europea. Sí. El domingo pasado, el pueblo búlgaro acudió a las urnas por octava vez en 5 años, y esta vez no fue para elegir más de lo mismo. Rumen Radev, el mayor general y expresidente, ha barrido con una mayoría absoluta que ha dejado a Bruselas en un silencio sepulcral. Con el 44.7% de los votos, Radev ha recibido un mandato claro: recuperar la soberanía y el sentido común. Lo que Rabev ha dicho, nada más conocerse los resultados, es una bofetada de realidad para los despachos de la Comisión Europea. Ha exigido restaurar el diálogo con Rusia, no por ideología, sino por pura razón de Estado. Sin recursos energéticos no hay competitividad industrial, ha sentenciado. Es el fin de la sumisión ciega, como podemos ver, en el Mar Negro. Pero cuidado, 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 porque esta victoria de la esperanza sobre el miedo tiene un enemigo formidable. Sí, Bruselas ya está preparando los grilletes del euro, adoptado el pasado 1 de enero para intentar doblar la voluntad del nuevo gobierno búlgaro. Y mientras esto ocurre, las máscaras caen en la propia capital europea. Charles Michel acaba de calificar a Ursula von der Leyen de superautoritaria, confirmando lo que hoy gobierna la Unión Europea no es el consenso, sino una oficina que se cree por encima de los estados. Así que estar atentos y vigilar, amigos de que hablan Geo, porque este martes 21 de abril será recordado como el día en que un general búlgaro decidió que su pueblo no sería el peón de nadie. Mientras la propia estructura de la Unión Europea empezaba a devorarse a sí misma desde dentro. Quédense en sintonía con De qué hablan Geo, porque hoy vamos a conectar este triunfo búlgaro con el asedio a Cuba y el desmentido histórico de Estonia a Zelensky. Amigos, la verdad no descansa. Y la mentira, como les recuerdo, tiene patas cortas. Ni un paso atrás. Sin demora empezamos este reporte. Y bien, martes 21 de abril de 2026, empezamos la jornada con un terremoto político en los Balcanes que, como he dicho, la prensa mainstream, que le llaman, está ignorando deliberadamente. Pero aquí, en De qué hablan Geo, calificamos como un cambio de guardia fundamental para el geopolítica europea. Bulgaria ha hablado y no ha sido un susurro, ha sido un grito de soberanía. Rumen Radev y su nuevo partido Bulgaria Progresista han barrido en las urnas con una mayoría absoluta que deja en estado de shock a los burócratas de Bruselas. El balcanazo. Bulgaria rompe las pilas. Amigos, mientras el mundo miraba hacia el estrecho de la Florida y el estrecho de Hormuz hoy, en el corazón de los Balcanes se ha producido una ruptura tectónica. Las elecciones del domingo en Bulgaria han arrojado un resultado que muchos analistas prefieren no comentar porque destroza la narrativa de la unidad europea contra Moscú. Rumen Radev, el veterano expresidente que abandonó su cargo apenas en enero para fundar un partido hace menos de 2 meses, ha logrado lo imposible: una victoria aplastante con el 44.7% de los votos. Esto le otorga una mayoría absoluta de entre 131 y 134 escaños. Se acabó la disfunción política de 5 años. Bulgaria tiene ahora un líder con un mandato de hierro. Si se acuerdan, en su momento hicimos un especial con respecto a las elecciones en Bulgaria. Y creo que lo hicimos combinado con las elecciones en Hungría. Cuestión de que hubo mucho ruido, ¿no? Hubo mucho ruido con respecto a Orbán y no se le dio, en su momento no se le dio mucha importancia a esto, pero esto es realmente importante. Así que nos encontramos a el retorno al pragmatismo. Sin energía no hay competitividad.
Radev no se ha andado con rodeos en sus primeras declaraciones. Su mensaje a Bruselas es una lección de razón de Estado. Restauración de diálogo. Radev exige un diálogo con Rusia y que sea restaurado de inmediato. Y no lo dice solo él. Lanza el reto a Macron y al canciller alemán Friedrich Merz, recordándoles que la seguridad de Europa no se puede construir de espaldas a la realidad geográfica. Autonomía estratégica real. Radev ha puesto el dedo en la llaga de la desindustrialización europea. Ha sido claro. Si queremos autonomía estratégica, debemos pensar seriamente en cómo asegurar nuestros recursos energéticos. Sin energía rusa asequible, la competitividad de Europa es un mito. El obstáculo de los Balcanes. Radev es el hombre que bloqueó el envío de blindados a Ucrania en el 2022 y que siempre ha sostenido que no existe una solución militar al conflicto. Al ganar con esta mayoría, pues podríamos decir que Bulgaria se unía a Hungría y Eslovaquia, creando un corredor de realismo político que corta a Europa del norte a sur. Bulgaria ha elegido la esperanza sobre la desconfianza y ha decidido que su camino europeo no tiene por qué ser un camino de suicidio económico. Radev ha ganado prometiendo pragmatismo hacia Moscú y pensamiento crítico hacia Bruselas. Así que hay que estar atentos, hay que estar muy observativos, muy observadores, porque cuando un país clave de la OTAN en el Mar Negro decide que el diálogo con Rusia es obligatorio, la estrategia de aislamiento de Washington empieza a desmoronarse por los bordes. Bulgaria ya no es el patio trasero de nadie, es el nuevo eje de la cordura en el este. Y si el reporte de ayer sobre Cuba les pareció un terremoto, lo que está pasando en el patio delantero de Europa es un cambio de placas tectónicas. Así que vamos a conectar los puntos, porque mientras en Washington intenta dirigir el petróleo ruso en La Habana, en Bruselas están entrando en pánico. El domingo, este domingo pasado, no solo votó Bulgaria. El domingo murió el dogma de la rusofobia obligatoria en los Balcanes. Bulgaria, prorrusa o Europa paranoica. Amigos, hay que saber leer entre líneas. La prensa oficialista en Bruselas y Berlín, esa que lee el Spiegel con devoción religiosa, está calificando a la victoria de Rumen Radev como un peligro prorruso. Pero, ¿es verdad o es simplemente que Bruselas no puede soltar su rusofobia irracional? Tarek Cyril Amar lo explica magistralmente. Lo que ha pasado en Bulgaria no es una infiltración del Kremlin. Es el triunfo de un realista. Radev, un exgeneral y expresidente de 62 años, ha logrado lo que nadie en 5 años, una mayoría absoluta que une a la generación Z con los jubilados, a los votantes pro Unión Europea con los pragmáticos. ¿Por qué? Porque prometió limpiar la corrupción y sobre todo recuperar la competitividad industrial a través del sentido común energético. El pecado de Radev, no odiar por decreto. ¿Cuál es el gran crimen de Radev para lo que Spiegel habla de inquietud en Bruselas? Dudar de la guerra proxy. Se niega a enviar más armas para alimentar un conflicto que, según él, no tiene solución militar. Llamar a las cosas por su nombre. Ha dicho que Crimea es rusa de facto y que las sanciones son un fracaso. Priorizar el bolsillo búlgaro. Sabe que sin energía rusa asequible, Bulgaria y Europa se encamina al desastre. ¿Y cuál es la advertencia a Bruselas? No sean el próximo Orbán. Aquí viene lo más oscuro de la razón de Estado europea este abril de 2026. Tras la caída de Víctor Orbán en Hungría hace apenas una semana, una caída provocada por interferencia masiva de las instituciones europeas en la política interna húngara, el mensaje de Bruselas a Radev es una amenaza velada. Te dejaremos gobernar, pero no te conviertas en un segundo Orbán o irás detrás de él. Pero Radev no es Orbán. Radev es un militar que entiende de la arquitectura de seguridad. Su victoria no es un giro hacia el este, es un intento de salvar a Europa de su propia ceguera. Mientras los creyentes de la Unión Europea exigen ostracismo para quien no comparta su fobia. Radev recuerda que la economía no entiende de sentimientos, sino de recursos.
Así pues, amigos, ¿de qué hablan Geo? Hay que estar muy vigilantes, hay que observar todo esto, por lo que Bruselas llama paranoia es en realidad el miedo a perder el control sobre el último rincón del Mar Negro que aún no se ha rendido al pragmatismo. Radev ha ganado porque el pueblo búlgaro está cansado de ser el peón sacrificable de un tablero que solo beneficia a los de siempre. Y aquí entramos en la profundidad de la razón de Estado balcánica. Lo que reporta el diario Actual No de Bulgaria no es solo, no es solo una noticia, es el grito de desesperación de Kiev y la confirmación de la trampa financiera que Bruselas le ha tendido al pueblo búlgaro. Sí, sí amigos, el euro como grillete, la trampa de Bruselas para Radev. Atentos a esta jugada, porque aquí es donde la libertad de las urnas choca con la tiranía de los cajeros automáticos, con los ATMs. Bulgaria acaba de entrar a una paradoja peligrosa. El pueblo ha entregado una mayoría absoluta al general Rubén Radev para que restaure el pragmatismo con Rusia, pero lo hace apenas 4 meses después de que el anterior gobierno técnico temporal forzara la adopción del euro el 1 de enero de 2026. ¿Saben lo que esto significa en la razón de Estado de Bruselas? Significa que tienen el control del flujo sanguíneo de la economía búlgara. Como siempre dice Ursula von der Leyen, tenemos nuestras herramientas. ¿Se acuerdan? Esa fue su expresión cuando ganó Meloni. Ya, ganó, pero tenemos nuestras herramientas para controlarla. Lo mismo sucede acá. Ursula von der Leyen tiene sus herramientas. Ya lo vimos en Chipre y en Grecia. Cuando un pueblo vota incómodamente para el establishment, Bruselas no necesita tanques, solo necesita bloquear los servidores del Banco Central Europeo y cancelar todas las transacciones de los ATMs. Si Radiev intenta cumplir su promesa de detener el envío de armas a Kiev o de levantar el embargo energético, la amenaza de los ATMs bloqueados será el primer recurso de la Comisión Europea. Y esto lo tengo yo tan vivo porque tenía compañeros de trabajo de Chipre y me contaban que no podían sacar dinero de sus cajeros. Es una realidad. Esa es la perfecta y linda Unión Europea, tan democrática y tan defensora de los derechos de todos, ¿no? El veredicto de Kiev, nostalgia contra realismo. Desde Ucrania, la reacción es de absoluto resentimiento. Medios como el Kiev Independent y Unian califican la victoria de Radev como un triunfo del Kremlin. ¿Por qué? El realismo de Radev. Kiev no le perdona que llamara a su defensa una causa condenada al fracaso y que se opusiera frontalmente a seguir inundando de armas al conflicto. El factor Crimea. Radev ha sido de los pocos líderes de la OTAN en decir la verdad geográfica. Crimea es territorio ruso de facto. El choque con Zelensky. Aún resuena aquel tenso encuentro en Sofía en 2023. Radev no es un político que se deje intimidar por la retórica emocional de un artista de telenovelas. Es un general que lee mapas y recursos, no que pretenda actuar con libretíos de comedias. La esperanza de Moscú en el Mar Negro. Mientras Ucrania lamenta el resultado, en Moscú se ve como una oportunidad estratégica. Tras la caída de Orbán el pasado 12 de abril, una caída orquestada desde los despachos de Bruselas para dar un escarmiento, Bulgaria se ha convertido en el nuevo bastión de la cordura. Los búlgaros, una nación ortodoxa y eslava, han decidido que su hermandad histórica con Rusia pesa más que las órdenes de una burocracia que los quiere desindustrializar. Radev ha condenado el acuerdo de seguridad de 10 años con Ucrania, firmado por el gobierno interino, ese gobierno técnico que hicieron. Ese papel para el nuevo primer ministro no vale el costo de la energía que su pueblo necesita. Así pues, amigos, la batalla que viene no es solo diplomática, es también financiera. Radev tiene los votos, pero Bruselas tiene las llaves del euro. La pregunta es, ¿tendrá el general Radev el valor de desobedecer al Banco Central Europeo para salvar su industria? ¿O veremos una repetición del drama griego y chipriota en el Mar Negro?
Radev, el piloto que puebles las nubes de Bruselas. Para entender a un hombre, hay que mirar su hoja de servicio. Rumen Radev no salió de una ONG financiada por Bruselas o por los Soros. Es un militar de carrera, un piloto de caza que ascendió desde lo más bajo hasta ser comandante de la Fuerza Aérea. En la razón de Estado, un hombre que ha volado un MiG-29 entiende que en la política como en el combate, el combustible y la posición lo son todo. ¿Mm? Los medios ucranianos como Observatel y RBC Ucrania están histéricos. Se preguntan, ¿es este el nuevo Orbán? Lo llaman la versión light de Orbán, pero se equivocan. Radiev es algo más complejo y por lo tanto más peligroso para el establishment atlantista. El eslabón estratégico y el gas ruso. Radiev no solo quiere paz, quiere que Bulgaria sea el eslabón importante en la restauración de las relaciones con Moscú. Y lo dice con una claridad que asusta en Bruselas. Bulgaria necesita que el petróleo y el gas ruso vuelvan a fluir por Europa. Él sabe que la independencia energética que prometieron ha sido en realidad una dependencia de energía estadounidense mucho más cara que está matando a la industria europea. El arte del veto y la flexibilidad. Miren su historial porque aquí está la clave de cómo va a gobernar con su nueva mayoría absoluta. El veto nuclear. En el 2022 amenazó con vetar a toda la Unión Europea si se tocaba el combustible nuclear ruso. ¿Por qué? Porque Bulgaria depende de él. Al final, sabe cuándo presionar y cuándo firmar usando el euroscepticismo como una herramienta de negociación para obtener ventajas para su pueblo. El no a la OTAN para Kiev. Se negó a firmar la declaración de los 9 de Bucarest, porque incluía la adhesión de Ucrania a la OTAN. Para un general, poner a la OTAN en la frontera rusa es una invitación al desastre. Y él no va a sacrificar a Bulgaria por una expansión geográfica insensata. Así que nos encontramos con una alianza generacional de la nostalgia al futuro. Lo que más le duele a la prensa liberal es que Radev no solo tiene el apoyo de los jubilados que sienten nostalgia por el pasado socialista. La generación más joven, la Gen Z búlgara, ha votado masivamente por él. ¿Por qué? Porque están hartos de la corrupción de los partidos proeuropeos que solo les han traído inestabilidad y crisis. Radev ha unido la nostalgia de las zonas rurales con la desilusión de las ciudades. Ha creado un bloque nacional que prefiere la soberanía real al seguidismo ciego. Amigos, estar atentos y vigilad. Radev no viene a romper la Unión Europea, viene a cobrar un precio muy alto por quedarse. Viene a exigir que Bulgaria deje de ser la periferia obediente y se convierta en el puente que reconecte a Europa con sus recursos vitales en el este. Así pues que con esta última pieza del rompecabezas búlgaro, el cuadro de la razón de Estado, yo diría, está completo. Mientras Kiev destila resentimiento y Bruselas entra en histeria, en Moscú se respira una alegría tranquila. No es para menos. Han pasado de perder a un aliado en Hungría a ganar un eje estratégico en el Mar Negro. Así pues que, conectando la euforia de los blocs militares rusos con la realidad constitucional que aterroriza a la Unión Europea, pues nos encontramos con el caballo negro, con el caballo de Troya del Mar Negro, ¿no? Sí. El veredicto final sobre Bulgaria, pues ya está aquí y ha provocado lo que el canal Volyen Kokotenok llama una histeria colectiva en los medios vinculados a Bruselas. ¿Por qué están tan asustados? Porque los analistas de la Unión Europea acaban de darse cuenta de una realidad matemática. La victoria de Radev en Bulgaria supera las creces estratégicamente de la derrota de Orbán en Hungría. De presidente a primer ministro, el poder total. Esto es lo que Bruselas no vio venir. Rumen Radev ha sido un presidente con funciones limitadas desde 2017, pero ahora, con su mayoría absoluta de más de 121 diputados, se convertirá en primer ministro en la estructura constitucional búlgara.
Esto le otorga la autoridad total para determinar la política exterior. Ya no hay gobiernos técnicos, como le llaman, ¿no?, que le lleven la contraria. Ahora el mayor general tiene el timón completo del Estado. El fin del arsenal soviético para Kiev. Esto es muy importante. Como bien señala el politólogo Iván Preobrazhensky, Bulgaria ha sido irónicamente uno de los mayores proveedores de armas de la era soviética para Ucrania, a menudo bajo la cuerda, ¿no? Con Radiev al mando, ese grifo se cierra. Paz sobre armas. Radiev ha ganado con la promesa de tener la ayuda militar y buscar negociaciones directas con el Kremlin. Moralidad sobre arrogancia. En sus propias palabras, esta es una victoria de la moralidad sobre la arrogancia de los antiguos partidos. Es el fin del engaño y la manipulación de quienes querían sacrificar la economía búlgara en el altar de una guerra ajena. Así pues que vemos el nuevo mapa de la cordura. Vean el patrón que hemos trazado, pues, de ayer para hoy. En el Caribe, Cuba resiste el bloqueo de Trump con un petróleo ruso y se prepara para una guerra de todo el pueblo. En los Balcanes, Bulgaria le da la espalda a la rusofobia de Bruselas y elige a un general que exige recuperar el gas ruso para salvar su industria. ¿Qué tienen en común? Que el mundo está cansado de las ventanas pequeñas de Washington y de la paranoia de Bruselas. Los pueblos están eligiendo el realismo por encima de la ideología. Radiev dice que Bulgaria seguirá el camino europeo, pero bajo sus propios términos, con pensamiento crítico y con recursos energéticos garantizados y sin ser el peón de nadie. Vigilad, amigos, porque si Bulgaria se convierte en el caballo de Troya de la cordura dentro de la Unión Europea, el castillo de naipes de las sanciones y la guerra proxy se vendrá abajo mucho antes de lo que Ursula von der Leyen imagina. Hablando de, hablando de la señora van der Bruggen, la dictadura de Úrsula, ¿sí? Fuego amigo en Bruselas. Amigos, atentos a la deflagración interna en la capital europea. Mientras Radev en Bulgaria exige pragmatismo y Cuba resiste a la presión de Washington, en el corazón de la Unión Europea la máscara democrática se ha hecho añicos. Charles Michel, expresidente del Consejo Europeo, ha declarado a The Brussels Times que Ursula von der Leyen ha instaurado una gobernanza superautoritaria. Michel confirma lo que en la torre de mando aquí en De Que Hablan Geo venimos advirtiendo desde hace años. Úrsula ha vaciado de poder a los 27 comisarios europeos, convirtiéndolos en simples administradores y concentrando toda la toma de decisiones en su oficina personal. La comisión ya no propone. Úrsula dicta. ¿Sí? El servicio de inteligencia propio. Es que la acusación de Michel va más allá del estilo de mando. Revela que von der Leyen ha intentado crear una célula de inteligencia propia para puntear a los centros de inteligencia existentes y al servicio diplomático de la Unión Europea. Estamos hablando de una presidencia que busca tener su propio aparato de espionaje para consolidar su poder sobre los Estados miembros. ¿Mm? Del Pfizer Gate al Sofá Gate. Michelle no es el único. Escuchen los calificativos de quienes han trabajado con ella. Kaja Kallas, nuestra amiguita Kaja Kallas, la que siempre nos hace reír de vez en cuando en las semanas, ¿no? La jefe de la diplomacia. Presuntamente, pues la ha llamado dictadora. Nuestro buen amigo Josep Borrell acusó a Úrsula de excederse sistemáticamente sus poderes para moldear la política exterior a su antojo. Thierry Breton denunció una gobernanza cuestionable tras ser forzado a salir del cargo por la espalda. A esto sumen el escándalo de los mensajes de texto desaparecidos con el CEO de Pfizer, el famoso Pfizer Gate, y las 4 mociones de censura de las que ha escapado por los pelos. Así que tenemos una líder que ha sobrevivido a base de opacidad y mano de hierro. Y es que ese es el monstruo que crearon. Lo que Michel nos está diciendo es que la Unión Europea ya no es una unión de naciones soberanas negociando, sino una autocracia centralizada que no rinde cuentas a nadie.
Por eso les asusta tanto un líder como Radiev en Bulgaria, porque Radiev es un general que no acepta órdenes de una superautoritaria, que ni siquiera respeta los tratados de su propia unión. Así que hay que estar con los ojos muy abiertos, estar observando esto delicadamente, porque cuando los propios jefes de la Unión Europea empiezan a usar la palabra dictadura para describir a su presidenta, es que el sistema ha entrado en fase de descomposición irreversible. Ursula von der Leyen ya no gobierna por consenso, gobierna por imposición. Y eso, en la razón de Estado, es el preludio de una gran ruptura. Ya ustedes verán. Y si piensan que el balcanazo de Radiev era el único clavo en el ataúd de la narrativa de guerra de Bruselas, amigos, lo que acaba de suceder en el Báltico es sencillamente una cura de realidad que deja a Zelensky y a los halcones de la OTAN en una posición, yo diría, muy comprometida. Estonia, uno de los aliados más feroces de Kiev, acaba de desmentir públicamente al líder ucraniano. Sí, se acabó el miedo por decreto. Ha llegado la hora de la inteligencia sobre el terreno. El Báltico dice basta. Estonia desmiente a Kiev. Amigos de qué hablan, Geo. Esto no lo verán en los grandes titulares de la prensa otanista, porque es un golpe de razón de Estado brutal. Durante el fin de semana, Vladimir Zelensky volvió a lanzar su advertencia favorita, que Rusia prepara una movilización masiva para atacar a los países bálticos, alegando que no están preparados para resistir. ¿Se recuerda? El sábado yo publiqué un video donde hablábamos eh, de este movimiento ruso, pero es local en Leningrado. Y no es para cruzar fronteras, sino que solamente para defender lo que hasta hoy ha sido vulnerable contra los ataques de drones de Ucrania. En ningún momento se ha declarado que esto es un ataque contra los bálticos. Y ha sido bien claro. Esta movilización es para defender, pues, lo hasta ahora indefendible que ha sido todos estos centros energéticos en Leningrado. Así que, esta vez, el guión de comediante, esos guiones lindos y fantásticos que le hacen sus amigos a Zelensky, pues ha fallado. Estonia, a través de su ministro de Exteriores, Margut Taskana, ha salido y ha desmentido categóricamente. Han dicho, citando a su servicio de inteligencia por sus iniciales EFIS, realmente no sé qué significan esas siglas, que no hay absolutamente ninguna señal de que Rusia esté concentrando fuerzas o preparando un ataque contra la OTAN o el Báltico. De hecho, su reporte anual es claro, no hay causa para el pánico. Regresamos otra vez a la fábrica del miedo, pero esta vez se queda sin clientes. ¿Por qué es esto tan importante el día de hoy? Porque es el fin del fear-mongering, ese temor a los ataques, ese temor a las guerras. Moscú siempre ha dicho que estas alertas son tonterías para justificar el gasto militar, que incluso Estonia, que ha pedido armas nucleares en su suelo, diga que no hay amenaza inmediata, deja la retórica de Kiev en el vacío. Esa justificación de los 800,000 millones. Bruselas necesita el miedo para que los ciudadanos acepten el plan REARM Europe de 800,000 millones de euros y la subida del gasto del 5% del PIB que les demandó Donald Trump. Si no hay una amenaza inminente, ¿para qué el sacrificio económico? La advertencia de Lavrov. Mientras Zelensky grita invasión, Lavrov responde que es la OTAN la que se prepara seriamente para la guerra contra Rusia y que no tienen ninguna razón para atacar a Europa a menos de que sean agredidos primero. Por eso es este inicio de esta prima movilización en Leningrado. No es una movilización global en el continente ruso, en Rusia continental, perdón. Es solamente para mejorar sus posiciones defensivas contra estos ataques que vienen de los bálticos, ¿eh? Es que esa es otra cosa.
Shoigu ha sido claro, les ha dado la alerta incluso a Finlandia y que va a haber una respuesta, pero no va a ser una respuesta de intervención. Eso es, solo existe en la mente de los que redactan estos libretos cómicos de guerra del equipo de Zelensky. Así pues, amigos de que hablan Geo, vean el mosaico que hemos construido para este martes. En Bulgaria, el pueblo vota a un general que exige diálogo con Rusia. En Bruselas, los propios jefes de la Unión Europea llaman dictadora superautoritaria a von der Leyen. Y en el Báltico, Estonia admite que la inteligencia no respalda las alertas del payaso verde de Zelensky. Esa narrativa de la amenaza inminente se está desmoronando por saturación. Los aliados ya no pueden sostener la mentira frente a sus propios servicios de inteligencia. Así que estamos entrando en una fase donde el realismo se impone al pánico y donde cada nación empieza a mirar por su propia seguridad y sus propios recursos antes que los intereses de una burocracia en Bruselas que solo sabe pedir más dinero y más armas y asustar a su gente para seguir pidiendo más armas y así justificarlas. Así pues, amigos de que hablan Geo, no me queda otra decirles que estén atentos, vigilados, porque cuando los propios fieles del Báltico empiezan a desmentir las profecías de guerra, es que el tiempo de la propaganda se ha agotado. La razón de Estado vuelve a mandar y hoy dicta que la paz es posible si se deja de alimentar el miedo. Gracias por tripular este reporte conmigo. Apoyen nuestra soberanía informativa. Los QRs en pantalla, aquí abajito. El martes 21 de abril, la verdad, yo diría que ha ganado una batalla importante. Ni un paso atrás. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.